Un cordial saludo, apreciados aprendices. Mi nombre es Jason Spitia, soy el instructor que está acompañando el proceso de formación para el curso de bases de datos, generalidades y sistemas de gestión. La finalidad de este video es analizar, revisar y analizar las actividades que debemos desarrollar en la semana número 1, entendiendo pues los documentos que nos anexan para estudiar y las dos actividades que nos piden específicamente realizar. Recordar que este curso tiene 4 semanas y cada semana tiene sus propias actividades. Posteriormente desarrollaré un video adicional para cada semana. Entonces, vamos a enfocarnos en la semana número 1, que hay que tener en cuenta, primero que tenemos 5 enlaces. El primer enlace es la guía de aprendizaje, que es el documento que específicamente nos dice cuáles son las actividades que debemos desarrollar, digamos ya explicadas. Entonces, le vamos a dar aquí guía. Aquí nos aparece un enlace, clic, y se descarga un documento en PDF. Básicamente este documento, pues aquí nos explica la denominación de la guía, es una presentación. Ustedes lo pueden descargar y guardar. Y aquí empieza como a relacionar las dos actividades. Aquí primero nos dice, no se les olvide realizar las actividades iniciales que ya las expliqué en un video anterior, que es actualizar datos, diligenciar el sondeo y presentarse en el foro social. Ahora sí, específicamente para la semana 1, hay dos actividades a desarrollar. El foro temático y el taller de aplicar conceptos de bases de datos. Entonces, en el foro temático, básicamente, aquí nos dicen el origen de las bases de datos se remonta a tiempos antiguos. La biblioteca son las primeras bases de datos que existieron. Su organización, almacenamiento y actualización se desarrollaba de forma manual. Bueno, las bases de datos han tomado importancia porque ya se pueden procesar grandes volúmenes de información. Con base en la anterior información y en la consulta de material de formación, que ya lo vamos a revisar, eh, entonces, con base en toda esa información que han estudiado, resolver estas preguntas. ¿Listos? Primera, ¿cuál considera usted que es la etapa más importante en la evolución de las bases de datos? Justifique su respuesta. Segunda, ¿cuál cree que fue la necesidad de crear sistemas computarizados para administrar las bases de datos? Tercero, ¿cuál es la importancia de los sistemas computarizados en la gestión de bases de datos? Cuarto, identifique al menos 5 bases de datos que ustedes puedan encontrar en una biblioteca y defina cada una de ellas. Mi recomendación pues es que esto lo desarrollen en un documento en Word y luego simplemente copian y pegan el texto y lo ponen ya en el foro. Vamos a mirar aquí el foro. Bueno, ahorita vamos al foro específicamente, pero aquí ya sabemos que la guía nos está diciendo qué es lo que hay que hacer. Vamos a dejar aquí la guía para irla consultando y vamos a revisar el segundo enlace, que es el material de formación, que debemos estudiarlo antes de llegar a participar del foro. Entonces aquí en el material de formación le vamos a dar clic, segundo enlace. Aquí vemos que nos aparecen dos formas de observar ese material. Lo pueden ver a través de navegación en multimedia o lo pueden ver en un documento PDF que descargue. Si lo ven en navegación multimedia, le dan clic, se abre un OVA, un objeto virtual de aprendizaje, y simplemente pues es una forma de navegar en la información, pero de una forma más dinámica. Aquí están como los títulos a mirar. Aquí vamos a generalidades y simplemente se abre una parte del texto donde nos explican pues estos temas, introducción, etcétera. O esta es una forma de hacerlo. O pueden darle aquí para la versión descargable, que es un PDF. Tiene 19 hojas, pero pues gran parte de la información es gráficos. Y es como que lean esta información, ¿no? Cómo se originan las bases de datos, máquinas que se fueron creando, la evolución tecnológica frente al manejo del procesamiento de información. Aquí hay unos conceptos básicos de tipos de información. Bueno, leemos todo esto y ese es el documento que nos dan primero de estudio y también hay que revisar este que aquí dice materiales complementarios.
Entonces aquí son unos archivos que ustedes pueden revisar. Obviamente son archivos mucho más amplios como para aprender más. Aquí está uno de base de datos, un documento universitario, tiene 227 hojas. Por supuesto que es todo un proyecto enfocado en análisis de datos pues avanzada. Aquí tienen gestión de bases de datos. Esperemos que se descargue. También otro documento amplio de 400 hojas, imagínense, en donde tenemos pues todo el estudio de tipos de datos, manipulación, lenguajes de programación utilizados, en fin. Aquí tienen uno tercero que es historia de las bases de datos, ya un documento más simple de 6 hojitas que pues relaciona parte de la información que estamos viendo, y la historia y la evolución, otro documento académico de las bases de datos. Bueno, con base en todos estos materiales de estudio, entonces ya vamos a ver las dos actividades. El foro, aquí en el foro, pues aquí aparecen también las mismas preguntas que nos acaban de hacer. Mm, Fíjate que aquí está. ¿Cuál considera usted que es la etapa más importante de la evolución? ¿Cuál cree que fue la necesidad de crear sistemas computarizados? ¿Cuál es la importancia? Identifique 5 que usted podría encontrar en una biblioteca y defina cada una de ellas. Entonces yo aquí ya les di la apertura, ustedes le dan clic aquí a la apertura que yo doy del foro temático. Aquí yo les estoy explicando lo mismo, las fechas, les estoy diciendo cuáles son las preguntas. Aquí ya hay participación de algunos compañeros. Entonces la idea es que ustedes resuelvan esas preguntas desde su perspectiva. Por ejemplo, ¿cuál considera que es la etapa más importante de la evolución de bases de datos? Pues todo depende de la época que ustedes van a mirar. Por ejemplo, para mí es al principio, cuando se dieron cuenta lo importante que era organizar la información. Los sistemas computarizados para administrar, pues obviamente a medida que los volúmenes de datos crecen, ya se hace imposible hacerlo de forma manual o mecánica. Los sistemas computarizados permiten procesamiento y almacenamiento de gran cantidad de flujo de información. ¿Cuál es la importancia de los sistemas computarizados? Pues que permite aumentar la velocidad de procesamiento, capacidades de almacenamiento tanto en línea como, es decir, la nube o en equipos propios. Identifica al menos 5 bases de datos que usted pueda encontrar en la biblioteca. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden buscar por inteligencia artificial o en un buscador en internet software que se utilice para bases de datos en bibliotecas, por decir algo, no sé si van a utilizar AWS de Amazon para almacenar datos en la nube, o si van a utilizar modelos como SQL, bueno, en fin, ustedes pueden buscar distintos sistemas eh, y complejos de bases de datos, porque ya no solamente dónde almacenar la información, sino cómo tratar, cómo segmentar, cómo filtrar, cómo llamarla, cómo mostrarla, cómo protegerla, seguridad informática, etcétera, todo lo que relaciona a bases de datos. Y ya, hacen su participación, simplemente ustedes le van a dar aquí, clic aquí abajo responder y dan su respuesta y luego le dan enviar al foro. Yo la calificaré porque estos foros ya son calificables. Listos. La segunda actividad. Primera, foro temático. Segunda, taller. Aplicar conceptos de base de datos. Entonces, aquí aparecen dos enlaces. Uno que me muestra el documento de lo que hay que hacer, que es lo mismo que nos dice la guía aquí. Y la evaluación de la evidencia, que eso es simplemente como los criterios con los que se va a evaluar el trabajo que ustedes envían. Entonces, si le damos aquí la evidencia, aquí nos está diciendo lo mismo, ¿no? Nos dice que las bases de datos son el eje central de una empresa, que los sistemas de gestión de bases de datos pues cumplen un papel importante, teniendo en cuenta lo que ustedes leyeron en el material de aprendizaje, que manejen un lenguaje técnico, que desarrollen las características de un almacén que maneje grandes cantidades de información. Entonces hay que realizar lo siguiente: crear una empresa o nombrar una empresa que ustedes conozcan,
Entonces, decir el nombre de la empresa, la descripción operativa, cómo funciona, los productos y servicios que comercializa, necesidades de manejo y almacenamiento de información, determinar las aplicaciones de bases de datos en la empresa, desarrolle un protocolo para la implementación, funcionamiento y aplicación de mínimo 3 bases de datos para la empresa creada, desarrolle esta evidencia con la herramienta ofimática de su preferencia y envíela al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Entonces, pues ahí está lo que nos están pidiendo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a abrir un documento en Word. Vamos a ponerle un título, que es este título, actividad de aprendizaje 1. Listos. Este es el título. Vamos a poner podemos ponerle negrita, centrarlo. Aquí le pueden colocar presentado por, colocan su nombre. Listos, inclusive si quieren pueden coger aquí en la plataforma y tomar un pantallazo de este banner, si quieren, lo pueden colocar aquí como encabezado. Esto no es obligatorio, simplemente que los ingenieros tenemos esa forma de estructurar y organizar todo, pero no tiene que ser así. Aquí está bien que esté queriendo corregir porque ya no se dice de acuerdo a, sino de acuerdo con. Listos. Presentado por tal persona. Entonces miramos aquí ahora sí en el documento qué es lo que nos pide. Entonces aquí están los puntos. Nombre de la empresa. A ver. Primer punto, segundo punto, tercer punto. Nos pide el nombre de la empresa. ¿Qué más nos pide el documento? Nos pide todo esto. A ver. Vámonos una vez. Aquí ponemos esto. Productos. Listos, ahí estamos organizando lo que nos están pidiendo. Una vez esto numerémoslo bien, porque lo que traemos fue pegado, copiar y pegar el número. Listos. Luego aquí, ¿qué más nos piden? Aquí tenemos 2 puntos más que nos piden. Un cuarto y un quinto. Listos. Bueno, entonces aquí ya copiamos un poco como que es lo que nos están pidiendo, no es nada complejo. Aquí pues hay algunas cosas que nos piden, tener en cuenta lo que se aprendió, manejar un lenguaje técnico, describir las características. Entonces empezamos como a resolver, aquí le podemos dar respuesta. Nombre de la empresa, voy a colocar por ejemplo un mini market. Sí, un mini mercado que maneja gran cantidad de inventario. Mini market La Esquina, por ejemplo. Y ya, como lo quieran llamar. La idea es que ustedes pues desarrollen sus propios su propia actividad, sus propios datos. Bueno, entonces, ¿qué me dice aquí? Descripción de lo que hace la empresa, ¿no? Podemos decir que Mini Market, La Esquina, es una tienda
A ver, Minimarket La Esquina, que es una tienda de barrio, para no hacerla tan grande, dedicada a la venta de productos de consumo diario, sí, puede ser diario o cotidiano, como abarrotes, ¿qué más? Bebidas, productos de aseo, lácteos, etcétera. Y ya. Mm, ¿Qué más nos dice aquí? Se enuncian los elementos mínimos. Ajá, descripción operativa, cómo funciona el interior de cada dependencia para el logro, ya, de la razón de ser, es decir, para cumplir su propósito. A ver, es una tienda de barrio, ¿no? Entonces ustedes pueden separarlo en sus grandes áreas, ¿no? Mm, pues entonces cuenta con 3 áreas que trabajan de forma coordinada para cumplir su razón de ser o su propósito. Ya. Entonces lo podemos dividir. Por ejemplo, eh, A puede ser el área de ventas, donde se están atendiendo la caja y ofreciendo los productos. O sea, se atienden clientes, registro de compras, eh, caja, facturación, bueno, digamos esos por ahora pueden ser más. B, podemos tener el inventario o almacén, área de almacén, bueno, coloquemos inventarios, se entiende. Entonces ya pues tiene que tener, aquí en este caso habría relación con proveedores, registrar entradas y salidas de productos. ¿Qué más podemos decir ahí? Actualizar inventario. Bueno, dejémoslo así. Ustedes ya lo hacen más amplio. Y podemos colocar un área administrativa. Pueden haber más, pero bueno, para el ejercicio está bien. Entonces el área administrativa que gestiona pagos, reportes de ventas, eh, control de gastos y administración. Bueno, dejémoslo así. Pues hay más tareas, pero se entiende. Entonces, aquí estamos diciendo que es un mercado de barrio, ¿sí? Comercializa algunos productos, tiene 3 áreas de trabajo y ya con esto resolvimos lo que nos piden. ¿Listos? Inicio. Listos. Ahí resolvimos. Bueno, aquí en productos y o servicios que comercializa, productos de aseo, comestibles, eh, aseo personal, licores, etcétera. Listos. Para ser más, pueden ser tan específicos, depende del negocio que ustedes escojan, ¿no? Aplica cualquier tipo de negocio, lavandería, lo que sea. Bueno, entonces aquí, esto es una respuesta. Ahora seguimos con necesidades de manejo y almacenamiento de información. Obviamente, nosotros, ¿qué tenemos ahí? Tenemos un inventario que es amplio y diverso, ¿cierto? Eh, tenemos que podemos registrar datos de clientes, registros de las ventas, listados de proveedores. Hagámoslo así. Entonces,
Necesidades de manejo y almacenamiento. Entonces, el mini market, ustedes pueden resolverlo así, tiene necesidades de organización de bases de datos entre las que encontramos, y entonces aquí ya pueden hacer un listado. ¿Listos? Aquí podemos colocar, por ejemplo, inventarios. Bueno, obviamente que es algo fundamental, entradas y salidas de productos. O sea, en los inventarios de una tienda, ¿qué es? Entradas y salidas, existencias, ¿qué más se me ocurre? Fechas de vencimiento de productos, toca estarlos revisando. Bueno, ¿qué otra cosa? Registros. Bueno, en este caso, bueno, sí está bien usar el término registros, pero digamos bases de datos de clientes. Entonces, a través de facturación se registran los datos de clientes pensando, por ejemplo, en fidelización, se me ocurre. Y demás ideas que ustedes vean. Yo estoy dando un ejemplo muy simple para que ustedes se puedan guiar. Porque la fidelización ahora es muy importante, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, el registro de ventas, digamos diarias, ¿sí? Porque pues esto es algo que se mueve al menudeo. Entonces, para contrarrestar con flujo de efectivo, ¿qué más se me ocurre? Pagos digitales y existencias. Todo relacionado, ya sea que se haga de forma manual o de forma digital, que es lo que precisamente queremos aquí. Por último, habremos, o bueno, si se me ocurre algo más, listado de proveedores, también es muy importante. Tenemos que tener diversos proveedores confiables y continuos, buscando siempre promociones, buscando negociar. ¿Qué más? Dejemos uno último, el de registros de históricos, se me acabo de recordar. Que esto me ayuda a entender la evolución del negocio. Listos. Bueno, entonces ya con eso resolvimos. Bien. Bueno, entonces aquí dice determina las aplicaciones de las bases de datos. Estamos haciendo todo lo que nos pide la actividad. En este caso, básicamente lo que queremos es a qué nos ayudan los bases, a qué nos ayudan esas a aplicar mejor bases de datos en nuestra tienda. Entonces podemos hacer un listado, se me ocurre a mí. Podemos decir que nos ayuda, por ejemplo, al control de inventarios, que es muy importante porque podemos establecer cómo manejamos las existencias. Podemos registrar ventas, perdón, registrar ventas, aquí se me fue una S. ¿Qué otra cosa? Gestión de clientes. Es muy importante hoy en día fidelizar los clientes, gestionarlos, estar continuamente en contacto con ellos. Es un desgaste desde un punto de vista, pero trae muchas ganancias. Administrar proveedores, ¿no? O sea, fíjense que todo el mundo asocia bases de datos con información de personas simplemente, pero va más allá. Para una empresa es fundamental tener bases de datos. A ver, ¿cómo podríamos decir? Generar reportes, por ejemplo, a tener reportes de todo tipo y hacer informes.
Y obviamente todo al final se resume en la toma de decisiones para lograr que el negocio salga adelante. Listos, miren, como se dan cuenta no es complejo, lo estamos haciendo, pues obviamente yo estoy usando mi conocimiento, em, pero si ustedes se dan cuenta, no estoy tampoco por ahora nombrando cosas muy técnicas, pero sí em, teniendo en cuenta mucho del lenguaje frente a lo que ustedes estudian en el material que se les compartió. Bueno, aquí dice que desarrolle un protocolo para la implementación, funcionamiento de 3 bases de datos de la información de la empresa creada, con esto en la herramienta ofimática de su preferencia. Aquí básicamente, pues ese protocolo o esa implementación la podemos mirar desde varios puntos de vista. Vamos a mirar la guía de aprendizaje. Fíjese que la guía de aprendizaje tiene otras características más resumidas frente a lo que nos piden, pero pues es básicamente lo mismo. Determinar las aplicaciones de las bases de datos, pero aquí está más sintetizado y básicamente lo que nos dicen es que creamos un mapa mental en el cual se definan los conceptos básicos sobre las bases de datos. Bueno, un mapa mental simplemente es para estructurar información. Ustedes pueden buscar cómo hacer un mapa mental en inteligencia artificial o en un buscador en Google y ahí les dan ejemplos, eso es lo de menos. Pero básicamente lo que más importa es este término, en el cual se definan y ejemplifiquen los conceptos básicos de bases de datos, porque todas las bases de datos tienen unos conceptos que hacen que sean bases de datos. Entonces, vamos al documento, vamos a quitar estos puntos y los vamos a traer de la guía porque el resumen no trae este punto, así como está estructurado aquí, que es mejor, más fácil. Entonces, hay que tener en cuenta que toda base de datos como tal tiene unos conceptos. Eso sobre todo aplica a algo que se llama bases de datos relacionales. ¿Listos? Y esos conceptos que son básicos, eh, yo los voy a nombrar de una forma técnica, pero eso está en los documentos que ustedes tienen. Pero tener en cuenta que esas bases de datos normalmente son, que yo sé que las han escuchado, por ejemplo, MySQL, SQL, SQL, ¿sí? Oracle. Entonces se basan en un modelo matemático. Creo que el nombre es Edgar, Edgar Cott. Edgar Cott fue quien diseñó ese modelo matemático. Y entonces ese modelo tiene como unos conceptos que se llaman tablas, siempre son los mismos. eh, digamos que, digamos los conceptos básicos, pero que siempre se utilizan para cualquier cosa que hagamos. Entonces, en las bases de datos tenemos la tabla, tenemos registros, ¿qué otro? Tenemos campo, tenemos llave primaria, se llama. Esto ustedes lo van aprendiendo en los documentos de estudio, también lo pueden investigar. Tenemos otra cosa que se llama llave foránea. Em, normalización, muy importante, porque todo trabaja con normas. DBMS, consultas, relaciones, ya. Esos son como los conceptos básicos y de ahí algunos aplican o no de acuerdo a la empresa que ustedes escojan. Por ejemplo, para este caso, para el mini market, es un mercado de barrio. Entonces, conceptos que aplican al mini market. No, no todos aplican. Entonces, en este caso, pues los que más aplican sería la tabla en cuanto al uso de productos. Aplicaría el registro en cuanto
eh, el registro pues es la información que almacenamos en la tabla. Entonces en este caso, por ejemplo, el arroz, ROA o cualquier marca, por decir algo de 500 gramos, o sea, de una libra, para tenerlo en cuenta. Tendríamos también el campo, que en el campo pues manejamos valores como por ejemplo el precio. Tendríamos la llave primaria, que en el lenguaje común pues sería como el ID o la referencia. Tenemos también la llave foránea, que en este caso sería como para identificar, o sea, esto viene hacia afuera, lo externo. Entonces sería como para identificar los proveedores eh, en la misma tabla, puede ser. Entonces, ¿quiénes son los proveedores? Eso identificar quiere decir que le vamos a poner un ID o una marca, una referencia, de acuerdo al producto que nosotros vamos a comercializar. Y también podría ser relación, que en este caso lo podemos usar para varios productos asociados a un proveedor. O sea, yo puedo tener un proveedor para un solo producto y un proveedor de muchos productos y tener diversos tipos de proveedores. Bueno, eso como para entender un poco. Y ya teniendo esa información que acabamos de escribir ahí, ustedes pueden ya construir pueden construir ¿qué? El mapa mental. Digamos, ustedes pueden coger, yo saben qué haría, por ejemplo, aquí en insertar un Smart Art. Y aquí hay unos que son de jerarquía o de relación, procesos, listas. Básicamente yo haría como pirámide, una matriz, puede ser. Hay uno que me gusta de ciclos, pero me gusta con uno central, por ejemplo. Entonces aquí en el centro pueden colocar base de datos. Aquí pueden darle copiar, pegar, para que cojamos una para cada uno de los conceptos. En este caso, tabla, registro, campo, llave primaria, llave foránea, relación. Estamos cogiendo 6 conceptos en total. Estos. Y pueden colocar cada uno de estos que colocamos y colocarlo dentro del recuadro estos. Perdón, ya estaba el otro. Luego otro, llave foránea. Estos. Bien. Ahí ya estoy construyendo una especie de mapa mental. Hay muchos modelos, pero bueno, esto les puede ayudar. Simplemente lo que es importante es que primero ya logramos construir la información y el resto pues ya es copiar y pegar en el modelo gráfico. Listos. Con esto ya terminamos la actividad que nos piden. Ustedes ya la terminan aquí. Recuerden que pues no pueden hacer la misma que yo hice, busquen otro tipo de negocio. Existen miles de negocios que pueden usar. Ya les ayudé. Ustedes pueden guardar esto, lo guardan en su escritorio o donde quieran. Yo lo voy a guardar en mi escritorio. Lo voy a guardar como actividad de aprendizaje 1. Listo, cierro aquí. Voy a la plataforma. Voy a cambiar aquí mi rol como aprendiz para poder mostrar cómo subir una actividad, porque como instructor no puedo subir actividades. Entonces vamos aquí a la actividad, el taller. Aquí le vamos a dar agregar entrega. Listos. Aquí aparece este símbolo. Aquí ustedes pueden escribir, bueno, un cordial saludo. A través de este medio subo mi actividad.
Aquí le dan clic a agregar, elegir archivo, van al escritorio, escogen la actividad, le dan a abrir, subir, aquí va a quedar cargado el archivo, le van a dar guardar cambios y la actividad ya quedó aquí montada. Ustedes ya la ven acá montada y le van a dar aquí enviar evidencia. Yo no la puedo enviar porque yo no soy aprendiz, pero ustedes le dan aquí enviar y ya queda cargada. Y ya con esto hemos explicado las actividades paso a paso de la semana 1. Espero que sea de su provecho, que les sirva de apoyo y cualquier duda, quedo atento a sus inquietudes. Muchas gracias.